Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta primera sesión online del curso de ganadería sustentable. Tengan ustedes una bienvenida de parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Me presento, mi nombre es Jorge Antonio Duarte Noriega, de profesión médico veterinario. Me desempeño como instructor del área de grandes especies en el centro agroempresarial, en, el centro agroempresarial en el municipio de Aguachica, en el sur del departamento del Cesar. Vengo desempeñando actividades de instructor en el área de ganadería desde hace 15 años. Y pues les comento que dentro de mis logros me desempeño también como productor ganadero desde hace también toda mi vida. Cuento con la fortuna de haber nacido y crecido en el campo y entonces, eh, pues aparte de ser instructor y profesional del campo, también soy productor ganadero. Eh, es también de parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA una estrategia bien puntual para modernizar la ganadería y empezar a tratar temas puntuales y temas bien interesantes en los cuales esperamos eh, empezar a tomar conciencia de nosotros los productores de que nuestra ganadería debe ser una ganadería aportante, no degradante. Y en estos últimos años en los cuales ha sido tan cuestionada la labor ganadera y hemos sido puestos en la palestra pública como posibles devoradores del medio ambiente, muchas de estas digamos que atribuciones con justa o injusta razón, pues el Servicio Nacional de Aprendizaje toma esta estrategia también para modernizar y empezar a ver la ganadería como una estrategia productiva bien interesante. Eh, Les comento, este curso tuvo inicio el viernes 19, hoy es 25 de marzo. Este curso está compuesto por 4 unidades de trabajo, en las cuales vamos a estar desarrollando todo el temario y digamos que, eh, desarrollo pedagógico que ha dispuesto en esta plataforma Territorio. Tenemos como fecha de inicio el 19 y vamos a estar durante 4 unidades trabajando. Tenemos el último día de la evidencia. Quiere decir que este curso va a estar abierto hasta el día 16 de abril. El día 16 de abril pues ya va a ser el último día en el cual va a haber evidencias disponibles. ¿Cómo funciona un poquito para hablar el curso? Vamos a estar trabajando semanalmente una unidad y ahí hay un cronograma en el cual están las actividades propuestas. Cada semana tiene un pool de actividades, las cuales tenemos que presentar para poder ser certificados. Se debe presentar el 100% de las actividades. Estas actividades pues son las que van a dar la evidencia para que ustedes pues, puedan aprobar el curso. Entonces, de manera puntual también, les quiero agradecer de que pues vamos a ser muy diligentes con la gestión de estas actividades. También les quiero comentar, nosotros estas sesiones en línea, el cronograma de estas sesiones en línea está publicado en la plataforma, en el botón conferencia web. Ahí está la sesión. Vamos a tener una sesión semanal en la cual vamos a interactuar. También les quiero comentar que en la medida en la que nos permita esto, ustedes saben que el tiempo aquí en Zoom es limitado. Esta sesión está grabada y pues permite que nosotros pues, podamos poderla ver en diferido y empezar pues que se nos convierta en material de consulta.
pero en la medida en la que el tiempo no nos permita interactuar o solucionar las dudas, porque pues yo al final dejo un espacio para que interactuemos y hablemos, eh, les voy a dar mi número telefónico, el cual tiene cuenta de Telegram, tiene cuenta de WhatsApp, y pues cualquier duda pues, se pueden comunicar directamente conmigo. Si no, también tenemos el foro de dudas e inquietudes, tenemos el correo interno, pero la intención es que todas las inquietudes y dudas que vayan surgiendo en el desarrollo de cada una de estas sesiones las podamos solucionar. Ahora bien, no solamente de esto, sino de todo el desarrollo que a usted les va saliendo en el curso. Sin embargo, como les digo, como el tema es el tiempo aquí es limitado, entonces vamos a estar muy atentos. Ahí en el chat les acabo de dar mi número. Entonces, en la medida en la que si no alcanzamos, vamos pues a poder interactuar de esa manera. Bueno, como les digo, esta semana tenemos dos actividades para responder. Tenemos una que es el foro de sostenibilidad. En este foro, pues nosotros vamos a participar considerando, respondiendo estas dos preguntas. ¿Considera usted que, espera un momento que aquí tengo un problemita de configuración? Se me borró. Ahora sí. Dice, ¿considera usted que implementar el plan de ganadería sostenible es una estrategia que pueden hacer sustentable la producción de bovinos? ¿Y qué gana el productor en su negocio y ser parte de un plan de ganadería sustentable? Bueno, esto les recomiendo revisar el material y también pues para hacer la participación es interesante tener algún fundamento o alguna herramienta que nos permita elementos de juicio. Entonces ahí hay un material también adjunto que es un material alternativo, material complementario, perdón, pueden entrar y pueden revisar. Ahí hacen el comentario y pues este foro de los 3 foros disponibles que tenemos es calificable y es actividad para esta semana. Igual tenemos una evaluación online que se llama Generalidades Sustentables. Esa actividad de evaluación, bueno, miren, ¿cómo se hace el foro? Entramos a foros y aquí en esta casilla que podemos ver en la cajita, pues damos la respuesta y le damos responder. En la evaluación, que se llama Generalidades Sustentables, pues entramos, le damos evaluación y empezamos a responderla. Les quiero comentar que para que estas evaluaciones no tengan problema a la hora de presentarlo, es necesario que revisemos que nuestro equipo en el cual estamos recibiendo la formación, bien sea nuestro computador o nuestro celular, tenga todos los software que requiere la plataforma. Y eso como los encontramos ahí mismo, cuando ustedes entran a la plataforma Territorium, donde dice contenido del programa, hay una carpeta final que se llama software del curso. Ustedes pueden entrar ahí y pueden descargar todos esos software de manera gratuita. Y pueden, pues, obviamente instalarlos o actualizarlos y con el fin de poder presentar puntualmente todas las actividades. Olvidaba decirles que cada semana también cuenta con un material de estudio que puede ser interactivo, en el cual ustedes pueden, pues pueden empezar a desarrollar esa multimedia o pueden descargar la cartilla en PDF, que a mi juicio es un material bien completo, es un material bien interesante, es un material que pues me parece y creo a mi juicio funciona bien. Es un material que aguanta tenerlo, es un material que bien lo podemos tener dentro de nuestro material de consulta. Eh, entonces ya, eso es lo que les tenía que decir referente a la formación y ya vamos a entrar en el tema técnico y en la charla técnica de esta semana. Esta semana tenemos un tema bien bonito que se llama planificación de la finca ganadera sustentable. Esa planificación, bueno, con ustedes estoy teniendo aquí un problema con
configuración del PowerPoint. Se me desconfigura cada momento. Eso es, listo. La planificación, podemos decir que la ganadería sustentable busca que una finca inicialmente sea productiva. Obviamente, todos sabemos que la ganadería es un negocio. De hecho, por eso los campesinos le llaman, por eso se llama ganadería, porque todo es ganancia, pero no es así. Sabemos que los sistemas bovinos de producción pues deben enfocarse a producir dinero. Eh, Hasta la fecha, sabemos que nosotros no criamos vacas para mascotas, sino las criamos para extraer su carne, su leche, en alguna medida su genética, y eso pues se representa en dinero, en finanzas. El resultado final de la ganadería, pues lo que buscamos es eso. Sin embargo, lo que debemos entender es que debemos producir, pero de una manera responsable con el uso de los recursos naturales. Como les dije al inicio de la charla, lo interesante de la ganadería sustentable es que sea un sistema de producir dinero, pero no degradante del medio ambiente, sino aportante. Que la actividad ganadera se convierta en una actividad que aporte cosas al medio ambiente y no lo degrade. Y como les digo, esto es un tema que pues no lo vamos a tratar aquí, pero pues es un tema que está bien sonado en este momento en el mundo y le echan la culpa a las vacas del calentamiento global. Eh, si bien, como yo les digo, esto es un tema que se debe tratar desde la ciencia y no desde la política, eh, hay unas cosas que debemos hablar y que debemos entender que no todo es así, es decir, nuestras vacas sí producen metano, sí producen como resultado de la digestión, si hay una eliminación de los metabolitos del metano, pero no en cantidades industriales de manera que puedan generar condiciones de contaminación como se lo hace. Ahora, si bien no solamente metano, sino pues que también existe factores asociados a la dieta que se pueden eh, asociar a eso. Ahora, como les digo, no es el tema, es sencillamente una nota que hago sobre eso. Pero a lo que voy es que la ganadería sustentable busca productividad, pero con responsabilidad. En ese sentido, entonces, para esa productividad con responsabilidad, pues tenemos varios mecanismos que vamos a implementar. Uno de ellos es la planificación agroecológica y es el tema que vamos a tratar esta semana. Esta semana vamos a ver cómo planificamos productivamente o vimos cómo planificar desde la agroecología un sistema productivo responsable con los recursos naturales. Y esta planificación la vamos a hacer, ojo, para el máximo beneficio productivo. Esa planificación tiene varias fases, la de diagnóstico, es decir, que revisar qué tenemos en la finca, cómo la tenemos, qué no tenemos, potencialidades, debilidades, todo eso. Eh, de acuerdo a eso, diseñamos el plan. Ojo, el plan se fundamenta con dos pilares, obviamente los pilares de la zootecnia, pero digámoslo que con dos objetivos principales, que es productividad y conservación. Cuando se diseña el plan, y esto vamos a hablar ahorita un poquito más, ahondar en este tema, vamos a ejecutar el plan y vamos a evaluarlo. Esto lo podemos ver de alguna manera y usando conceptos administrativos como el ciclo de Deming, que nos permite planear, verificar, hacer, bueno, todas esas cosas. Ahora, esta es la planificación, que es la creación del plan. Pero también en los sistemas de producción ganadera es clave y determinante el manejo de la información. Indiscutiblemente, la información que nosotros vamos a tener en nuestra ganadería es que nos va a dar la herramienta de toma de decisiones, es que nos va a dar la herramienta de cómo vamos, es que nos va a evidenciar cómo nuestro sistema productivo ganadero está marchando. Y ese manejo de la información que nosotros tenemos, pues es un sistema que se registra a través de formatos.
bien sea formatos planos o bien sea formatos virtuales, a través de software o a través de sistemas como el Office, está Excel o Power o Word. Lo único que buscamos es registrar. Ojo, que los eventos productivos se registren, se anoten y que ese registro quede de la actividad que ocurrió en la finca. Ese registro es el que nos va a dar las herramientas de juicio para tomar decisiones en nuestra ganadería. Ahora, ¿qué registramos? ¿Qué registramos? ¿Qué información necesitamos registrar? Bueno, eventos de reproducción, partos, celos, inseminaciones, eventos de producción, entonces incrementos de peso, producción láctea, eh, pesos al destete, intervalos entre partos, días abiertos, todas esas cosas. Eventos sanitarios, es decir, que pues eventos de enfermedades, tratamientos, esas cosas se deben anotar. Ojo, algo importante y muy importante, que es registros de alimentación, sobre todo en el manejo. Aquí vamos, tenemos una unidad, que esa unidad se llama eh, de manejo de forrajes y vamos a hablar mucho de la conservación. Y es importante tener muy en cuenta el manejo de la alimentación que le vamos a dar a nuestra ganadería. Y el registro y el inventario del hato, que pues en este momento yo creo que a mi juicio es el único, digamos, el único registro que está diseminado en todos los sistemas de producción ganadera. En todas las fincas mínimamente hay un inventario. Y es el que, como el que más está, sencillamente, pues ese es el que más se usa, pero no es el único que debemos implementar. Entonces, en ese sentido, aquí vemos que cuando se habla de ganadería sustentable, eh, lo que se hace referencia es a los diferentes mecanismos que se utilizan para que el sistema llamado finca ganadera sea más productivo, como les decía, y se conserven los recursos naturales. Ojo, lo que buscamos es no degradar. Es cierto que la ganadería en alguna manera fue degradante porque lo que hacían era tumbar bosques, tumbar árboles sin ninguna medida, es decir, que plantear, que decir que vamos a tumbar 100 hectáreas para meter 100 animales, pues ese concepto debe replantearse, porque eso sí es de devorar el medio ambiente, eso sí es degradar el medio ambiente. Sencillamente lo que buscamos es hacer una sustentabilidad y que la producción funcione bien. Entonces, en ese sentido, y como veníamos hablando, la clave es empezar a realizar un plan para nuestra finca. ¿Y en qué se fundamenta ese plan? Bueno, para realizar el plan en una finca, inicialmente tenemos que hacer un diagnóstico. El diagnóstico, pues obviamente sabemos que es dar un dictamen de las condiciones en las que está nuestro predio. Y ese dictamen que lo vamos a hablar es el que lo fundamentamos en 4 aspectos de trabajo, que me voy a adelantar un poquito aquí, pero pues vamos a estar evidenciando mejor. Ese, ese diagnóstico, pues lo que vamos a hacer es de acuerdo a los pilares de la producción, que se fundamentan en la nutrición, en la sanidad, en el componente genético de nuestros animales y en el manejo, entendiendo manejo como la interacción del hombre con los animales y también, ojo, no solamente con los animales, sino bajo qué esquema administrativo lo tenemos. Entonces, cuando vamos a hacer un diagnóstico, es clave que nosotros tengamos en cuenta esos 4 aspectos, esos 4 pilares de la producción que van a determinar en qué condiciones está nuestro predio. Cuando me dicen que evalúe nutrición, pues necesariamente debo saber qué pasto están comiendo, cuántos potreros tengo, qué potreros tengo, si estoy suplementando o no, qué tipo de pasto tengo. Y cuando hablo de tipo de pasto, pues entonces tengo que entender ya condiciones agroecológicas de mi región. No es lo mismo una ganadería implementada aquí en el sur del departamento del Cesar, donde yo estoy aquí en Aguachica, que el clima promedio son 40 grados a la sombra, eh, que es un bosque tropical seco, eh, con condiciones
bien particulares a una ganadería, por ejemplo, en la sabana de Bogotá, con una humedad relativa del 98, 100%, con condiciones eh, agroclimáticas, temperaturas promedio de 9, 10, 14, 15 grados. Obviamente no es lo mismo. Y condiciones de variación también entre regiones que hacen propio el sistema productivo. Entonces es interesante cuando hagamos el diagnóstico saber bajo qué esquema estamos trabajando. Teniendo en cuenta ya ese diagnóstico, diseñamos el plan. Ojo, ¿qué plan vamos a diseñar? Bueno, vamos a diseñar un plan que se fundamente en la producción sostenible de mis animales. De lo que le hablé de los 4 pilares, nutrición, sanidad, genética y manejo, entraría un pilar también que es la sustentabilidad. Los recursos naturales serían de alguna manera un pilar también de producción. Y debo entender que la conservación también debe ser una premisa clave en el sistema productivo ganadero. Entonces, cuando diseño el plan, ¿para qué diseño un plan? Bueno, obviamente este plan lo voy a diseñar fundamentado en que debo producir dinero, pero sin degradar el medio ambiente. Entonces, teniendo en cuenta qué condiciones nutricionales tengo, por ejemplo, debo buscar una estrategia nutricional de impacto que no degrade el ambiente, pero que sea superior a la que tengo, que me permita tener más pasto de mejor calidad, que nutricionalmente impacte mejor mis animales. En ese sentido, entonces, el diseño del plan siempre se va a enfocar en la mejora bajo la conservación. Teniendo en cuenta ese plan que se diseñó, pues empieza a ejecutarse. La ejecución del plan, ojo, y debe ser clave, debe ser puntual. Debe ser un plan realizable con objetivos medibles, con objetivos evaluables y en el mediano, corto y largo plazo. Y obviamente la evaluación de las acciones ejecutadas. Entonces, cuando vamos a diseñar el plan, se deja claro que se quiere lograr a corto, mediano y largo plazo según los objetivos que yo me formé en la planificación. Elaborar un plan en la finca en el cual los cambios que vaya a proponer deben ser cercanos y ojo, deben también estar muy acorde a los recursos que yo tengo, al inventario de recursos que yo tengo sin necesidad de degradarlos. Y esos factores agroecológicos no solamente son los que deben estar ahí inmersos, sino también un factor que quiero también tocar en las posibilidades económicas y el entorno socioeconómico de la región. Es decir, si yo estoy en una región donde la gente no consume queso o no consume leche y no hay quien me compre la leche, eso a manera de ejemplo, pues obviamente implementar una lechería eh, en el plan no va a entrar muy bien porque pues me voy a, de alguna manera, un término que utilizan mucho los campesinos es que me voy a engüesar. Últimamente por las redes sociales se habla mucho de tema. Con la producción de leche, no, nadie me la va a comprar. Y obviamente cuando diseño el plan, debo tener muy en cuenta a quién a quién le voy a vender el producto final que voy a tener, bien sea carne, leche, genética. Y obviamente cuando hablo del entorno del lugar, debo también identificar en mi región el sistema productivo, a quién es el que me está comprando, quién es el que me va a comprar. Debo identificar el potencial, digamos que financiero, perdón, financiero no económico en mi región o de comercialización para ser un poquito más puntuales. Eh, Algo que aquí en el SENA se ve mucho, aquí se hacen unidades productivas anualmente, es que todos los sistemas productivos, si no tienen garantizada la comercialización, en algún momento se van a reventar. Si yo produzco carne y no hay quien me la compre, pues en algún momento voy a quebrar. Y eso es lo que buscamos a la hora de diseñar el plan. Es por eso que implica una mirada con un término que me gusta mucho utilizar, que es un término holístico. Me gustaría desde la holística, que es mirar el contexto general. eh, Cuando voy a diseñar el plan, es implementar necesariamente estrategias de conservación, pero también de comercialización, que sean puntuales, que sean eficaces y también, obviamente, que sean las más favorables para el sistema, porque si yo estoy produciendo 1 litro de leche
en 700 pesos y me lo van a pagar en 650, pues obviamente ya empieza a contravenir en cualquier transacción económica que se busque para rédito financiero. Es importante entonces a la hora de diseñar un plan, sí tomar y tener en cuenta nota las posibilidades económicas del entorno del lugar, porque de ella, ojo, de ella es la que va a garantizar que el sistema productivo empiece a ser sostenible. eh, no tomando el tema ecológico, sino el tema productivo. Es decir, si yo no vendo lo que tengo, pues hoy difícilmente voy a sostener eh, mi, mi, mi ganadería. Con dificultad voy a pagar mis empleados, con dificultad voy a tratar esto. Bueno, eh, entendiendo eso, ojo, que ya el plan lo tomé, ya el plan lo fundamenté bajo este esquema que ya pues se los nombré. Es importante que en los pilares de la gestión ganadera, el manejo de la información, debo tener muy en cuenta que estos pilares son los que van a determinar también el funcionamiento del hato. Eh, bueno, no lo pongo aquí, que es, como les hablo, la conservación, pero debe estar también haciendo parte de este esquema o de este fundamento. Eh, mm, Como les digo, estos son pilares que se hablan de la producción, de la zootecnia. Sin embargo, la conservación debe, en la ganadería sustentable, debe hacer parte fundamental también del sistema. Entonces, en ese sentido, cuando yo empiezo a hablar que el manejo de la información de la finca ganadera, que del predio sustentable, debe tener entonces una información muy precisa de la actividad que yo tengo en mi hato. En ese sentido, entonces, pues aquí les doy, aquí les doy los cuatro pilares que voy a mencionarlos cada uno de ellos, y pues las conclusiones son propias de cada predio. Cuando les hablo de conclusiones nutricionales, pues obviamente tenemos que entender que nuestros bovinos son herbívoros y esa característica de herbívoros les permite consumir pasto. Nosotros en Colombia no somos un país estacional, somos un país con temporada de lluvia, sin temporada y temporada de sequía, pero nosotros no tenemos el invierno que normalmente ocurre en otros países que sí son estacionales. Es decir, nosotros no tenemos temporadas de nevadas, ni nuestros predios se cubren de hielo, que nos toque eh, estabular al 100% los animales. No, nosotros podemos mantener nuestros animales todo el tiempo en los potreros, en nuestro hato. Si bien hay épocas de sequía, como anteriormente les dije, en el cual las lluvias no son tan profusas, eh, y lo que va a implicar es que el nivel del pasto o la cantidad de forraje disponible va a menguar precisamente por la cantidad de lluvias que ha mermado. Es importante tener en cuenta que el suministro de alimento debe ser constante. Llueva o no llueva, la cantidad de pasto debe mantenerse continua y constante. Es por eso que la información de la nutrición que yo tengo en mi gato debe ser clave y debe ser puntual. ¿Y qué debo saber? Pues primero debo saber qué cantidad de pasto tengo, cómo la tengo y en qué proporción se la voy a distribuir a mis animales. Y también es importante tener en cuenta la variabilidad de la época en la cual yo debo empezar a intervenir directamente cuando ya no está lloviendo. En este sentido, pues entonces yo ya empiezo a tomar estrategias de alimentación que me van a garantizar la productividad continua, porque obviamente si el animal no está comiendo, pues no va a dar ni carne ni leche. En ese sentido, entonces, debo entender de que la conservación, carajo, la conservación de los forrajes es clave en este sistema. Otro registro que debo tener son los eventos sanitarios, y los eventos sanitarios también implican conocer un esquema de vacunación. Aquí vamos a tratar eso. Estos temas, este año de pandemia, nosotros hemos visto que lo importante de las vacunas, bueno, con los bovinos es igual, y sabemos que cada bovino es una unidad productiva que se enfoca valga la redundancia, a producir dinero. Y entonces nosotros tener una tarjeta o una historia clínica que me evidencie el comportamiento no solamente sanitario, curativo, sino también preventivo.
Y toda la sanidad en la ganadería debemos enfocarla hacia ese sistema, a la prevención. Ahora, ¿por qué es mejor prevenir que curar? Porque es más barato. A nosotros nos vale menos prevenir una enfermedad que tratarla, porque no solamente en el tratamiento se nos van los costos médicos, los costos medicamentosos, farmacológicos, sino también los costos productivos. Un animal enfermo no produce. Importante que entonces la sanidad se enfoca desde la prevención y tener en cuenta eso. Ahora, un componente bien hermoso, y le cuento que es el tema, es lo que yo trabajo. Pues, Dios gracias, vengo trabajando el área de biotecnología desde hace 15 años, aquí en el centro, área de inseminación, transferencia de embriones, y la genética es clave en esto. Porque la genética, entendemos que nuestros animales son organismos vivos que tienen la particularidad de que se adaptan al medio en el que están. Y para que la genética se exprese, pues la nutrición debe ser clave, pero el medio ambiente debe ser el ideal. Es decir, mi animal debe estar genéticamente adaptado a mi medio para que produzca lo que yo deseo que produzca y para que su genética se exprese. Si el animal no se adapta, pues obviamente todos sus esfuerzos fisiológicos los va a enfocar a adaptarse y no a producir. Entonces es muy interesante ese factor y clave dentro de la producción. El manejo es una estrategia que también implica que quien está al frente de los animales, como les decía al inicio, es la interacción del ser humano con los animales, y es la estrategia que me va a permitir, o la estrategia no, o son las herramientas que me van a permitir que yo interactúe con el animal sin estresarlo, sin dañarlo, sin lesionarlo. Recuerden que el manejo me permitirá, el buen manejo me permitirá maximizar mis recursos, entendiendo que voy a permitir que el animal no se me estrese. Y si el animal no se me estresa, pues el estrés es uno de los peores enemigos de la producción. El manejo me impulsa a entender el funcionamiento del animal, su funcionamiento gregario, su funcionamiento completo. Y eso es lo que me va a permitir que el animal, pues a la hora de arriarlo, no lo golpee, no lo maltrate. Me va a permitir que el animal viva en una situación de confort ideal y obviamente va a producir mejor. Todos estos esquemas, todas estas herramientas de nutrición, sanidad genética y manejo deben estar consignadas para que exista una óptima administración. La administración y la gerencia del hato, la gestión administrativa de una explotación bovina, pues cuenta con estas 4 herramientas para la toma de decisiones. Y son las que en la medida alguna nos van a dar las decisiones financieras que vamos a tomar en mi hato. En ese sentido, entonces, yo como buen administrador debo tener en cuenta que la nutrición, la sanidad, la genética y el manejo van a ser los puntos no solamente de control, sino los puntos de toma de decisiones para mi hato. En ese sentido, entonces, y ya para recapitular, entendiendo que hemos visto que la planificación ganadera, pues es una estrategia puntual de desarrollo de sistemas ganaderos que no tengan un impacto negativo en el medio ambiente, sino que aporte y que nos produzca igual que una ganadería o más, no ni siquiera igual, debe ser más productiva que una ganadería que no tiene en cuenta la agroecología, perdón, la sustentabilidad como pilar básico de producción. Eh, este sistema nos permitirá de alguna manera empezar a identificar los potenciales, las debilidades y las oportunidades que yo debo tener y las amenazas que yo debo tener en mi hato. Y me implica también conocer también no solamente el hato, la región, sino también las posibilidades financieras, las posibilidades de comercio, de mercadeo que tengo de mi producto. Y eso es lo que me va a enfocar a que la planificación ganadera sea exitosa y tenga buenos réditos. Bueno, vamos a dejar este espacio que me quedan ya de preguntas. Como les digo, si no me alcanza el tiempo, me escriben ahí a través del WhatsApp o me escriben a través del correo, o como les parezca, me pueden llamar. Yo voy a estar aquí disponible. Quedo atento entonces a todas las dudas que han surgido de esto. Así que bueno, los escucho.
Pero al parecer no hay dudas y está todo claro. Cuenta, Mariel, ibas a decir algo, pero no te escuché. Qué pena. Bueno, si tienen problemas de audio, pueden escribir en el chat también. Ok, bueno, entonces asumo que no. Qué pena. Asumo que no hay dudas, entonces, como les digo, cualquier inquietud, si bien no me la, pues se les surja más adelante, si no me la manifiestan aquí, me la pueden escribir a través de las herramientas que tenemos. Entonces, pues no sé si hay algo más que apuntar, hay algo más que decir, o si quieren hacer un aporte también, no solamente aclarar dudas, sino si quieren hacer un aporte. Si no, pues entonces creo yo que terminamos ya la charla del día de hoy. Eh, pues no sé, muchachos, si quieren, pues ya ese era el temario para esta semana y vamos a estar muy pendientes porque pues obviamente la semana entrante, bueno, la semana entrante es Semana Santa, vamos a estar trabajando. Ya les digo, creo que tenemos una videoconferencia para la semana entrante, pero aquí no tengo el cronograma, entonces hay que revisar la fecha. Yo les estaría informando. A ver. Eh, como tal, no, creo que esperaré que el tema de pastos para esclarecer mis falencias. Mil gracias. Ok, Amalia, bien. El tema de nutrición es la semana entrante, creo que comienza mañana. Entonces vamos a estar muy atentos con ese tema también. Igual, así no lo estemos viendo, si tienen alguna duda, pues también pueden decirme y solicitarme, pues a ver lo que les pueda colaborar en la medida en la que pues yo pueda aportarles a ustedes en el desarrollo. Entonces, bueno, no es por más. Agradezco su participación, Amalia, Ariel, David. Muchas gracias por asistir. Eh, Me alegra que estén aquí, obviamente me alegra su participación. Antes de cerrar, les quiero comentar por qué yo hago las sesiones a esta hora. Porque la experiencia me ha mostrado que la conectividad es mucho mejor en las horas de la mañana y la gran mayoría de las personas que trabajan, que entran a mi curso son personas ganaderas, que tienen otro trabajo y este es el horario como que el más cómodo porque en la tarde siempre llegan cansados del empleo, llegan cansados del día y qué jartera meterme a una sesión online. Eh, Me gusta más esta hora porque comenzamos el día y comenzamos con toda la energía. Entonces, bueno, que Dios me los bendiga. Muchas gracias por su participación. Y recuerden, mi nombre es Jorge Duarte, soy el instructor a cargo y me alegra su participación. Chao, que estén muy bien.